Muy buenas noches para todos en esta nueva socialización que vamos a llevar a cabo dentro del espacio de psicología del deporte. Elegimos el capítulo número 5 del libro de Dosil que habla acerca de la motivación. En esta socialización estamos Sebastián Guerrero, Manuel Correa y quien les habla Miguel Peñuela. Varias aclaraciones donde queremos llevar a cabo una serie de conocimientos y que se produjeron a través de una lectura del capítulo número 5, como lo mencioné anteriormente, que se desarrolla en el marco de uno de los psicólogos del deporte más destacados del último siglo. Con base en lo anterior, vamos a empezar compartiendo el contenido que se va a llevar a cabo. Iniciamos con una introducción, básicamente es una contextualización de lo que vamos a ver posteriormente. Después vamos a hablar acerca de la definición de la motivación y la importancia en el deporte. Encontramos también dentro del texto que hay unos tipos de motivación que van de la mano de unas teorías y también existen algunos test para poder evaluar y detallar el nivel de motivación en el cual se encuentra una persona o un deportista. Dentro de estos encontraremos también los motivos para la participación y el abandono de la actividad física y el deporte. Aquí hay una serie de cosas bien importantes que son necesarias tener en cuenta para todo el campo deportivo, bien sea en los diferentes entornos que uno se desarrolla. Y por último, vamos a desarrollar un poco más un discurso práctico sobre el control y la intervención de los déficits de la motivación. Y para cerrar, vamos a hablar acerca de unas conclusiones. Listo. Algo bien, bueno, cabe aclarar que también esto es una socialización que va a ser dialógica, es decir, en cualquier momento mis compañeros van a intervenir para no dar su punto de vista, sino para construir lo que ellos también han podido investigar en el último tiempo. Dicho esto, lo más importante con lo que vamos a iniciar es hablar acerca de qué es la motivación. Y para hablar de la motivación, nos remitimos a esta fuente secundaria que es el texto de Dócil en el capítulo 5, donde lo define como el motor que puede impulsar a una persona a llevar a cabo un acto o a llevar a cabo una actividad. Es decir, es ese motor, ¿cierto? Es ese conjunto de factores que nacen de una persona, bien sea por una estimulación externa o por un deseo propio, que le permiten ir a la acción. Es decir, si lo remitimos en uno de los videos que vimos en clase, es la energía para la acción. Y esto también va de la mano de algunos conceptos como la autodeterminación y la motivación intrínseca. Y la primera reflexión del día es que es muy importante crear ambientes para poder llevar a cabo y poder incentivar el motor que necesita una persona para poder desarrollar una actividad. Eso desde el punto de vista de la psicología del deporte y desde el punto de vista del texto. Pero otro factor importante es que la motivación es el primer modelo, no es el primer modelo, sino es el primer dispositivo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que uno nunca va a aprender algo que otra persona le quiera enseñar, sino uno va a aprender algo que uno mismo quiera emprender o que uno mismo quiera investigar. Es decir, que si yo estoy motivado, probablemente ese deseo me va a llevar a tomar acción dentro de un conglomerado de conocimientos o dentro de un conglomerado de actividades. Por eso es muy importante poder desarrollar esta actividad y este motor. Además, otro elemento que podemos... Listo. Tuve una pequeña interrupción, pero como
lo estaba diciendo, el primer dispositivo del aprendizaje es la motivación. Por ende, este es el deseo que le impulsa a uno a desarrollar una serie de acciones y no idealizar. Dicho esto, le doy la palabra a mi compañero Sebastián. Eh, bueno, a continuación voy a explicar un poco y a socializar acerca sobre los tipos de la motivación, dentro pues de los cuales tenemos que son aquellas características importantes en el carácter individual de una persona. Ya hablando más acerca de la motivación del deportista, o como cualquier otra persona en específico, esta puede modificarse y es necesario conocer los diferentes tipos que se pueden utilizar y aquellas estrategias y factores adecuadas para la intervención de la motivación. También su clasificación y los tipos. Entonces, pues podemos evidenciar la motivación básica en primera parte o la motivación cotidiana. Según el autor Buceta en 1999, perdón, les decía, según Buceta en 1999, el autor nos dice que esta es la primera motivación la cual determina el compromiso del deportista o de la persona con alguna situación o un deporte, digamos, en específico. Es fundamental los resultados y el rendimiento de la persona. Como segundos tenemos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, que según autores como Crane y Snow en 1997 y en 98, tenemos que pues la primera se refiere a aquellos estados de motivación desde los cuales se realiza una propia determinación y se realiza una actividad o una prueba suficientes para realizar o incentivar el deseo de la persona por realizar dicha situación o llevar a cabo dicha actividad. Un ejemplo, el hecho de entrenar o competir tiene un valor alto para el deportista, em, lo cual digamos que se ve reflejado en la actividad y en la conducta que éste desarrolla. Digamos que esta no depende de refuerzos externos, sino de refuerzos internos. Y está relacionada con la autosuperación y con la autonomía. También con la mejora de las marcas, digamos que también hace referencia a los avances físicos y personales y al desarrollo psicológico de la persona. Como segundo, tenemos que depende de refuerzos que provienen del exterior. Hacemos referencia a la extrínseca en este caso, es necesaria para entrenar y competir. Digamos que en esta podemos evidenciar cosas como la consecución de prestigio social, trofeos, competencias, becas y estímulos, o digamos que cosas externas que me motiven a realizar y a llevar a cabo dicha actividad. Luego de eso, también tenemos la motivación intrínseca, podemos explicarla desde tres dimensiones. En este caso voy a acudir también a citar un autor, a Rousseau en el 2001, donde él nos da tres dimensiones, las cuales es la motivación intrínseca de conocimiento, la motivación intrínseca de ejecución y la motivación intrínseca de experimentar o la de sensaciones, también podemos llamarla en este caso. La primera de conocimiento hace referencia a practicar una actividad por placer y por satisfacción para experimentar o aprender de lo que se está explorando o de lo que se está llevando a cabo. La motivación intrínseca de ejecución hace referencia a llevar a cabo una práctica o una actividad deportiva eh, para realizar algún movimiento y enfrentarse a una situación superando un reto. Y pues también enfrentarse a diversas situaciones que sean nuevas para el individuo. Y por último tenemos la de las sensaciones, que hace referencia a experimentar diferentes sensaciones y sentimientos poco habituales con el fin de generar placer y satisfacción. Em,
Por último, tenemos la motivación orientada hacia el ego o hacia la tarea, la cual hace referencia a cuando el deportista, perdón, está motivado por la competencia con otros deportistas, tanto en retos como en superación personal. Digamos que esta depende de superar estas adversidades y conseguir resultados, teniendo impresiones no subjetivas, sino más allá objetivas de su dominio y su progreso personal. Seguido de eso, vamos a... No, espera. Ahí hay varias cosas importantes que quisiera agregar o quisiera resumir también. Dale. Y es que identificar los tipos de motivación también es una forma muy importante de reconocer a mi deportista. De esta manera es que yo puedo intervenir de forma positiva, porque de lo contrario, si no lo conozco, puedo desarrollar es un refuerzo que muchas veces es negativo. ¿Por qué? Muchas veces una persona no tiene el compromiso, es decir, no tiene esa motivación básica. Ahí yo reconozco a mi deportista que le tengo que desarrollar algunos estímulos externos que le permitan encontrar y que le permitan también empezar a incentivar ese motor que le puede conducir a llevar a la acción propia. Por eso es que al inicio, como bien se ha dicho anteriormente en otros espacios, con los niños pequeños, pues es muy importante generar esos entornos y esos ambientes de motivación extrínseca, es decir, generar esos estimulantes para que él desarrolle la acción y la actividad de forma armónica, placentera y que le permita mejorar en términos motrices y en términos del aprendizaje, sobre todo emocional. Es decir, que siempre tenga el deseo de entrar en esta dinámica. Y aquí hay otra cosa importante y es, aquí tenemos que hablar de otro término que llama mucho la atención en los últimos tiempos y es la autoeficacia. Es decir, cómo a partir de esa motivación yo puedo darme un significado y empezar a valorarme como soy. Es decir, empezar a construir un concepto propio. Eso es otra cosa muy, muy indispensable dentro del quehacer profesional. Y cómo construimos primero nuestra propia imagen y cómo ayudamos a construir la imagen de los demás. Por eso, como dije anteriormente, crear ambientes para poder motivar a los demás, más que dogmarlos y dar un punto de vista para que la persona se sienta con la actitud y la energía necesaria para poder actuar en un espacio determinado. Dicho esto, encontramos la motivación básica, que es el compromiso que tenga la persona, la motivación intrínseca, aquel deseo propio que nace sin algún tipo de estimulación externa, y por el contrario, la motivación extrínseca, que es cuando otra persona se encarga de intervenir para poder ayudar a encontrar ese motor a la persona. Esto tiene varias mediaciones y se puede también empezar a desarrollar a partir de varias dinámicas, tales como poner algunos objetivos, ¿cierto? Y también encontrar algunas dinámicas. Una muy importante es, por ejemplo, la PNL, es decir, la programación neurolingüística. Y es como a través de las palabras tiene un poder el lenguaje para llevar a la acción a la persona y cómo ésta construye su imagen, sobre todo en palabras positivas. Dicho esto, no sé si mi compañero Manuel tenga algo que agregar y dar su punto de vista. Bueno, sí, pues muy buenas noches para todos. Continuando con la exposición, en este apartado de los tipos de la motivación, vemos allí una clasificación muy particular que nos hace el autor y sobre todo muy importante, ¿no? Hablaban mis dos compañeros acerca de esos tipos de motivación intrínseca y extrínseca y también esos tipos de motivos. Pero eh, también el autor nos hace una clasificación muy importante y es las diferencias entre motivación y motivos. Como decía mi compañero Miguel al principio, la palabra motivación se relaciona mucho con motor, que es esa energía o ese, digamos que ese factor que nos impulsa durante el proceso educativo deportivo y desde el entrenamiento, bien sea el deporte de recreación o el, digamos, el deporte más de rendimiento, como hacía la clasificación el autor. Y pues allí veíamos que
la diferencia entre la motivación y hablando específicamente del motivo, es que nos hablaba de esa disposición del individuo, ¿sí? Que hablaba más que todo de esas razones por las cuales el individuo llevaba a iniciarse en el deporte, a mantenerse y finalmente a abandonar, que lo vamos a ver en un apartado más adelante. Pero hablando de esos motivos, hablamos de que también están directamente relacionados con los tipos, perdón, sí, con los tipos de motivación, que hablábamos, digamos, que esa motivación intrínseca, cuando está relacionado con los motivos, hablamos a razones mucho más personales y cuando hablábamos de los motivos relacionados a la motivación extrínseca, como mencionaban mis compañeros, hablaban de esas razones más externas que influenciaban las decisiones que tomaba el individuo en ese proceso deportivo para con su encaminado, ¿no? Del que hablaba el autor. Entonces, continuamos con mi compañero, con mis compañeros. No sé si tengan algo más para aportar en estos tipos de motivación. Desde esta orilla, nada más que decir. Listo. Sebas, ¿procedes o hablo? Sí, si quieren ya, digamos que yo les doy el paso para hablar de este tema. Vamos a tratar la teoría de la motivación, dentro de los cuales tenemos, digamos que, varias clasificaciones. Entonces vamos a hacer una pequeña explicación apoyándonos del esquema, donde pues el autor, digamos que es muy conciso y es muy claro, diciéndonos que tenemos unos antecedentes, una motivación y que tenemos unos consecuentes, donde por parte de los antecedentes, perdón, tenemos que tener en cuenta los factores de personalidad, los motivos que tiene el individuo para alcanzar el éxito y los motivos para evitar el fracaso. Adicional a eso, tenemos que tener en cuenta factores externos como son factores que intervienen en la situación, la probabilidad de éxito y el valor incentivo del éxito. Por parte de la motivación, tenemos que habrá una tendencia resultante, una búsqueda del éxito y un orgullo de ganar, y una evitación del fracaso o una vergüenza al fracaso. Y por parte de las consecuentes, tenemos una conducta de logro y tenemos por parte del éxito la búsqueda de situaciones de logro, la búsqueda de nuevos desafíos y el mejoramiento del rendimiento. Todas estas ligadas y direccionadas a nuestra satisfacción y a nuestro desarrollo y mejoramiento personal. Eh, y las últimas tenemos como evitación de situaciones de logro, evitación del riesgo y rendimiento pobre, que son todas aquellas que pues por medio de la motivación queremos llegar a evitar, dentro de los cuales también tenemos ciertas características o clasificaciones, donde podemos encontrar la conductual, la humanista, la cognitiva y el aprendizaje social. Son cuatro perspectivas muy importantes por parte de la motivación. No sé, pues doy paso a mis compañeros para que profundicemos más en los tipos o las teorías que tenemos en este apartado y pues ya seguiremos dando algunas características. Manu, una pregunta. ¿Tú qué logras identificar de estas teorías de la motivación? O sea, ¿qué relación tiene con algo muy importante? Bueno, sí, digamos que en medio de la lectura, el autor recalcaba mucho lo que era el proceso, tanto la iniciación, digamos que ese mantenimiento, y en apartados, como mencionaba anteriormente, en apartados posteriores nos hablaba de cerca de ese abandono, ¿sí? Hablaba también de un abandono específico y un abandono general, digamos que hablando del tema deportivo, ¿no? Entonces, a ver, si nos trasladamos acá a las teorías de la motivación, es muy importante lo que nos acaba de mencionar nuestro compañero Sebastián, y vemos claramente en estos, digamos, en estos tres factores principales, en la parte superior, ¿sí? De esos antecedentes de la motivación y los consecuentes. Si hablamos de unos antecedentes, ¿sí? Hablamos de unas razones por las cuales se está iniciando en el deporte. Hablando de estas teorías, vemos que si hablamos de factores de personalidad, hablamos de lo que esas razones, como decía anteriormente, que llevan a la persona al proceso deportivo.
¿sí? A su iniciación, hablando de antecedentes, del por qué entra al deporte. También en motivos para alcanzar el éxito hay una clasificación menor, ¿sí? O hay una clasificación de este apartado, y es que hay, está hablando de la motivación intrínseca, ¿sí? De cuáles son esos objetivos que yo me trazo para llegar al éxito por medio del deporte, ¿sí? Cuando hablamos del fracaso se podría hablar del abandono, ¿sí? Es importante el mantenimiento de la motivación que va a llevar específicamente si se abandona la práctica deportiva o digamos que se llega a mantener, ¿cierto? También vemos los factores de la situación, como nos hablaba el compañero, el éxito y ese valor incentivo también del éxito. En cuanto a la motivación, hablamos de ese mantenimiento, ¿sí? Que digamos que es bastante importante esta búsqueda, ¿sí? Habla del orgullo de ganar. En apartados también, en medio de la lectura del autor, nos hablaba de que es importante el acompañamiento del entrenador, hablando de la motivación extrínseca, también de, digamos, de su familia o de personas que estén directamente relacionadas con él, pero sobre todo que él quiera tener allí, ¿sí? También lo veíamos en espacios de la clase de psicología. Entonces, ¿cuáles son esa búsqueda y sobre todo esa aceptación que yo tengo de esa motivación extrínseca, aparte de mis motivos personales, para que me lleven también un poco al éxito? Y finalmente, esos consecuentes, vemos allí, como nos mencionaba el compañero, también esa búsqueda de situaciones, de esa mejora del rendimiento de la cual hablaba, y la conducta que, digamos, busca específicamente el deportista. Quizás nuestro compañero Miguel nos quiera hablar un poquito más sobre esos factores conductual, humanista, cognitiva, perdón, y el aprendizaje social. Muchachos, qué pena. Yo ahí iba a agregar una pequeña cosita para cerrar lo que estaba diciendo mi compañero Manuel y lo que se ha explicado un poco en el diagrama. Y es que el autor en el texto me parece muy interesante y me llama mucho la atención que el autor, digamos, toma la motivación como el producto de dos aspectos muy importantes y es la expectativa del individuo eh, para alcanzar una meta o un logro y el valor que éste le da a esa meta, lo cual nos lleva a darle paso a la autorrealización del individuo, como para resumir esta parte de los antecedentes y relacionarlo con su motivación y los consecuentes. Entonces la motivación se puede resumir en esas dos fuerzas o en estos dos aspectos, como lo nombra el autor en el texto. Es la expectativa del individuo para realizar algo y para llegar a una meta y el valor que éste le da a esa meta a la hora de conseguirlo para de esta forma pues realizar o llegar a una autorrealización por parte del deportista o del individuo en diversas situaciones. Bueno, muy interesante. Manu, ¿de dónde nacen los modelos pedagógicos? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. No. Manu, Sebas, ¿tú sabes de dónde parten los modelos pedagógicos? ¿De dónde nacen? Eh, no, la verdad no. Los modelos pedagógicos nacen de teorías de la psicología. Si nos damos cuenta, encontramos varios modelos desde la psicología que se han transpuesto a la educación, sobre todo a los modelos pedagógicos. ¿Por qué digo esto? Porque es algo muy importante que lo tenemos que relacionar en el ámbito educativo y pedagógico. Dentro de los modelos pedagógicos encontramos el primero que vemos en el diagrama, que es el conductual o lo que se denomina el conductismo. Pero para eso tenemos que definir primero qué es un modelo pedagógico, y un modelo pedagógico es un paradigma que se caracteriza por tener referentes teóricos que aconsejan una forma de intervenir en el acto educativo. Una forma que podemos transponer del modelo pedagógico conductual a una perspectiva de la motivación, y la fuente de la motivación también tiene que ver con este
con el conductismo. ¿Y por qué se caracteriza esta fuente a partir de una teoría conductual? Es decir, que la fuente de motivación va a tener un refuerzo extrínseco. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una influencia muy importante de las recompensas, los incentivos y, como si fuera poco, los castigos. Y es algo que nosotros también debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar una práctica, y es, si yo estoy desarrollando un incentivo, si yo estoy delimitando una conducta, si yo estoy dando a entender a mi deportista que solo hay unas formas de llevarlo a cabo y lo realizo mediante un medio externo, es decir, que estamos parados en una teoría conductista. Por el contrario, también hay otra teoría que es la humanista, y esta es toda la contravía de lo que acabo de decir, es decir, el refuerzo es intrínseco y tiene que ver con lo que acaba de decir Sebas. Debe haber una necesidad de autoestima, autorrealización y autodeterminación. También encontramos una teoría cognitiva, que el refuerzo también es intrínseco, y las influencias importantes sean en las creencias, las atribuciones de éxito y fracaso de las expectativas. Por último, encontramos una que está mediada por una teoría conductual, humanista y cognitiva, que es el aprendizaje social. Es decir, los refuerzos y la fuente de la motivación se dan de dos corrientes, desde dos fuentes, una intrínseca y otra extrínseca. Y aquí es donde se empieza a hablar del valor de las metas, las expectativas a alcanzar y lo que uno se propone a largo plazo. Cada teoría tiene unos referentes teóricos, y esto es otra cosa importante, que es una invitación también a poderlos consultar. Gracias, compañeros. Bueno, yo creo que también ahí, aparte de eso, podemos nombrar de pronto un poco algunas de las teorías que nos aparecen en el texto, los cuales son pues la teoría de la motivación intrínseca y extrínseca, que pues es la que hemos venido exponiendo. Tenemos también la teoría sociocognitiva, que pues tiene que ver con los modelos pedagógicos, como lo acabamos de, pues, de ver, la teoría de la atribución y por último la teoría, perdón, la teoría del logro, si mal no recuerdo, que son las cuatro teorías que el autor plasma en el texto y que van desarrolladas pues con todo lo que acabamos de explicar. Adicional a eso, pues también muy interesante por parte de la teoría sociocognitiva, donde el autor Bandura en 1986 expresa que debe tener tres aspectos muy importantes o pues fundamentales en este proceso, que es tener una teoría de la autoeficacia. El segundo aspecto habla sobre la teoría de la competencia percibida y el tercero sobre la percepción de metas. Entonces, pues es todo aquello que acabamos de relacionar anteriormente, donde pues podemos ver y podemos evidenciar que el individuo debe tener una autorrealización, una eficiencia y una autoeficacia, tiene que trazar sus metas y trazar sus logros y también pues debe tener una competencia, como lo explicó mi compañero anteriormente, para de esta forma llegar o pues al éxito o al fracaso y pues también de acuerdo a su conducta premiar o pues castigar, que lo cual digamos que como lo acabamos de explicar no está bien, pero pues es lo que hemos venido aplicando en los procesos de aprendizaje. Entonces pues muy importante nombrarlos y esto nos da paso a realizar también, digamos que una profundización en la evaluación de la motivación. Entonces vamos a pasar a ese punto. Bueno, digamos que muy concisamente el autor en este punto, en la evaluación de la motivación y en el ámbito más relacionado de la actividad física y del deporte, nos dice que se hace referencia a una estabilidad a lo largo del tiempo. Esa es la evaluación de la motivación.
debe ser algo estable con el pasar del tiempo. Entonces, no sé, vamos a profundizar en el tema. ¿Quién quiere tomar la palabra? Si quieres, dale mano. Sí, bueno, Sebas, antes de continuar, me regala la siguiente diapositiva, Sebas, por favor. Bueno, antes de continuar, ¿cierto? Con la evaluación de la motivación, me encantaría pasar hacia esos, como vemos en la diapositiva, hacia esos motivos de la participación y también del abandono de la motivación o de la actividad física, como mencionaba anteriormente. Entonces, primero como decía al principio de mi participación, hay que diferenciar lo que es la motivación, que muy bien se explicó al principio entre las definiciones, y los motivos, que como decía, eran esas razones por las cuales se da el inicio de esa participación y también el abandono de de dicho proceso en el cual entra un individuo en el deporte. Entonces, para llegar dentro de esos motivos, hablaba el autor de que hay que satisfacer unas necesidades que son esas razones por las cuales se da esa iniciación, que son esas bases que establecen el mantenimiento. Hablando del mantenimiento de esa motivación durante el proceso deportivo, estaba directamente relacionado con los tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. Como decía, hay algunos aspectos por los cuales, digamos, en la motivación extrínseca hablaba de los amigos, del círculo familiar, de las personas que fueran más influyentes en nuestra vida y que de alguna forma influyera positivamente, ¿cierto?, nuestro proceso deportivo. Entonces, también hablaba de unos aspectos que son de tipo, dirigidos hacia el tipo de la motivación intrínseca, pero que de alguna forma tenían relación con el entorno en el cual yo me estaba desarrollando. Como por ejemplo allí digamos aspectos como la aceptación, buscar la amistad, buscar el éxito y buscar de alguna forma que se pudiera encontrar esos motivos por los cuales yo pudiera desarrollar un buen proceso para llegar, como mencionaba anteriormente, al éxito, ¿no? Bueno, allí pues en pantalla vemos que entre esos motivos de la participación, esta es una tabla que tomamos del texto y pues digamos que ahí está entre esos motivos para esa participación, para la iniciación de la cual hablaba, estaba por ejemplo, mejorar las habilidades, la competencia o el desafío de incluso llegar a involucrarse en el deporte. También el autor nos hablaba de algunos factores o algunos aspectos por los cuales no se practicaba o no se involucraba un individuo en ese proceso deportivo o en la actividad física, ¿no? Nos hablaba de deporte de recreación y deporte de rendimiento. Lo dividía en esas dos categorías. Entonces, entre esos aspectos por los cuales no se practica, el autor nos hablaba de que principalmente es porque no le gusta, porque no tiene tiempo, también un factor pues bastante llamativo que es la pereza, también como lo mencionaba, como la desgana o la atracción hacia el deporte, y uno que también pues digamos que tiene mucha relevancia y es la edad del individuo, ¿sí? Muchas veces la edad define el por qué no me inicio en la práctica deportiva o porque también, como vamos a ver más adelante, se deja de esta práctica deportiva. También teníamos en la parte inferior, también esos aspectos por los cuales, digamos que, como mencionaba, por hacer ejercicio físico, también otro factor importante es por la diversión o por pasar el tiempo, porque le gusta un deporte en específico, por mantener la salud y también aquí los encontramos específicamente, la falta de tiempo, la pereza, las ganas, la edad,
porque no le veo utilidad también. También, podemos pasar a la siguiente diapositiva, Sebas, por favor. Bueno, aquí vemos también un apartado que es muy importante y es el control de la intervención y el déficit de la motivación. Entonces, pues el autor nos hablaba de algo muy importante y que es que para buscar esa motivación, ¿sí? Es muy importante el actuar del entrenador o de la persona que acompaña ese proceso del individuo, pero que para llegar a esa motivación no había que descuidar algo otras variables psicológicas, como por ejemplo, por buscar la motivación, por esos tipos de motivación intrínseca y extrínseca, no se llegará, por ejemplo, al estrés o también a otro factor muy importante que es la ansiedad, ¿no? Era algo importante, entonces para eso hay una prevención que se basa específicamente en la confianza de la cual nos ha hablado el autor y para esto, más que todo en el deporte base, sí, en la iniciación, por ejemplo, en edades tempranas nos hablaba de que es muy importante eh, el ambiente que se genera en un grupo, por ejemplo, de niños de deporte base, como lo encontrábamos, ¿sí? Un ambiente, unas condiciones ambientales y sociales que no lleven al niño a este estrés y pues digamos a esos, digamos que a esos factores de ansiedad, ¿no? Había un apartado también muy importante que era la motivación en los entrenamientos. Cuando nos hablaba de la motivación en los entrenamientos, como decía anteriormente, es importante ese clima, ese entorno en los primeros años principalmente. También hablaba de las recompensas externas. Todo está regido y mediado también por el tipo de motivación extrínseco y pues hablaba de esas recompensas externas, hablaba de cuando el niño lograba, digamos, algo positivamente. Y si se le asignaba una tarea, pues digamos que en medio del proceso de acompañamiento del entrenador o del profesor, ¿sí? Cuando daba una motivación o un premio, esto llevaba a que el niño encontrara esa motivación para continuar en su proceso y que no, pues que no llegara a este estrés o a esta ansiedad o quizás a frustrarse en medio de su proceso. También es importante la comodidad, ¿sí? Que el individuo se sienta cómodo en su grupo deportivo para, digamos que buscar esta prevención en en esas variables y en esos, sí, en esas variables psicológicas, principalmente eh, el estrés y la ansiedad. Por último, para acabar esta parte de de mi intervención, perdón, también las que hablé anteriormente eran, digamos, aspectos directos para esa prevención de las variables psicológicas, ¿no? Que están mías para encontrar la motivación y para ese control y la intervención. Entonces, en cuanto a las directas. En cuanto a las indirectas, había una muy importante, un factor muy, digamos, determinante que hablaba el autor y que era cambiar el lugar de entrenamiento. Entonces, pues cuando por hablando pues específicamente de los entrenamientos, pues nos hablaba de que muchas veces cuando el individuo, el deportista, encontraba un factor negativo, indirectamente se puede intervenir y controlar cambiando ese lugar de entrenamiento. En la base del deporte, en las primeras edades, también hablaba del divertimento. Este término o este concepto hace relación a que en los procesos se lleve, digamos, de una forma divertida para el niño que encuentre la diversión. Ese es un factor principal para ese control e intervención en la motivación. Ya para acabar, bueno, por último, el autor nos hablaba de la competición, ¿no? Entonces, en la competición decía que era importante resaltar lo que el entrenador o lo que el profesor buscaba del individuo, tanto en el deporte base como en, digamos, en edades más avanzadas. Resaltar esas características, esos puntos principales que está buscando ese entrenador en el deportista. También que era importante buscar ese esfuerzo y por medio de estas tareas o estas asignaciones que el deportista busque eso ya es más individual, más intrínseco, que el deportista busque ese esfuerzo en la competencia directamente. También la comunicación del entrenador
en el proceso, en tanto antes, durante y después de la competencia. Más que todo, recalcaba mucho en, digamos, en, no solamente en las palabras, sino también en los gestos y las posturas que hacía el entrenador. Y las palabras sí eran muy importantes al final de la competencia, más que todo cuando el deportista, digamos que no le iba muy bien o de alguna forma no llegaba a lograr esas expectativas, llenar esas expectativas, esos objetivos cuando no los alcanza. Es importante las palabras y un acompañamiento del entrenador. Y obviamente el apoyo y el acompañamiento. Entonces, acá termina mi intervención y le doy paso a mis compañeros si quieren complementar y aportar claramente. Me parece que no fue una intervención buena, fue espectacular. Me dejaste, la acabaste, no me dejaste palabras. Para mí es importante proseguir. Pues muchachos, era hacer un pedacito cortico, alusión a unas pequeñitas cosas que, digamos, se nos escaparon en el tema sobre la evaluación de la motivación, dentro de los cuales habían unos pequeños mecanismos que eran, pues se encontraban muy explícitos en el texto, em, los cuales hacían referencia a la escala de la orientación hacia el logro, el cual hace pues referencia a medir la orientación o a medir la habilidad deportiva. Así también encontramos otros como la escala de la orientación hacia la competición, que lo que buscaba era medir o calificar la ejecución. Seguido teníamos un cuestionario orientado a el deporte, el cual tenía pues como objetivo medir la competitividad del individuo. El cuestionario hacia la orientación del ego y la tarea, que tenía como objetivo medir em, o tenía pues la orientación hacia la parte conductual y hacia la tarea o el logro al cual iba a llegar el individuo. Y por último, una percepción del éxito, la cual medía la competencia y los resultados que tenía el individuo. Esto por parte pues de la evaluación de la motivación. El autor expresaba estos cinco mecanismos, los cuales pues era cada uno muy explícito y cada uno se encargaba o iba muy orientado a diferentes categorías, pero todos con el fin de evaluar dichos aspectos por parte de la evaluación. Y pues como le expresó mi compañero, excelente. Mi compañero Manuel nos dejó pues sin palabras. No sé si Miguel nos quieres ayudar con la parte de la conclusión. Ya para ir cerrando, pues creo que ya tratamos todos los temas y abordamos cada uno de los aspectos importantes y relevantes del texto. Ya nos quedaría retomar la conclusión y creo que podemos cerrar la socialización. Agradecer a las personas que se tomaron el tiempo de llegar hasta acá, esperando todo este espacio haya sido enriquecedor y haya sido práctico para las personas que lo quieran desenvolver. La primera conclusión que es importante traer a colación es reconocer la importancia de la motivación, tanto en el ámbito de la actividad física y el deporte, como en la vida en general. Debemos encontrar ese motor que nos impulse a tomar acción. De lo contrario, pues vamos a tener siempre una vida aburrida y sosa. Es una de las teorías más estudiadas a lo largo del tiempo, pero aún es muy importante ahondar en esta investigación, sobre todo práctica. No podemos confundir el término de motivación con motivo y en un futuro la motivación mantendrá sus estatus como una de las variables psicológicas más estudiadas y sobre todo se seguirá reconociendo el papel vital que ésta tiene
dentro de la educación, dentro de la vida misma y dentro del deporte y la actividad física. ¿Cómo podemos llegar a esta motivación? Y espérenme un segundito, mientras tanto, bueno, ahí ya finaliza la verdad mi parte de las conclusiones. Si alguien quiere seguir, pues para mí estaría perfecto. Gracias. Bueno, yo creo que ya para cerrar, como lo decía mi compañero y como lo hemos expuesto digamos que a lo largo de la exposición, y como bien lo expusieron mis dos compañeros, es identificar la importancia, darle lugar y saber en qué situaciones y en qué momentos utilizar la motivación para generar un desarrollo tanto personal como físico y psicológico en nuestros deportistas o en los individuos con los cuales nos estemos relacionando, y resaltar esa importancia que tiene en diferentes situaciones de la vida cotidiana y más en lo que nos respecta a nosotros, que es en la actividad física y en el deporte. Entonces, yo creo que pues esto sería todo y muchas gracias. Eh, bueno, sí, muchas gracias, Sebas, por esa participación en las conclusiones. La verdad que muy acertado. Eh, tanto Miguel y Sebastián en sus conclusiones. Y por último, me encantaría complementar y es el aporte que nos ha dado, por ejemplo, la lectura de este texto del quinto capítulo del autor Docil, ¿no? De la motivación. Y es el acompañamiento y el proceso que lleva un deportista, tanto en el deporte base, como decía el autor, como en edades más avanzadas y ya en el deporte de rendimiento. Es muy importante un factor como la motivación, pero no solamente dejarlo ahí como en el término, sino todo el proceso, tanto personal como grupal, ¿cierto? Y un poco más social, como se hablaba en cierta parte, ese ambiente social, ese ambiente que se, que se da en un determinado grupo, ese acompañamiento y los factores, repito, personales que requiere la motivación. Y me gustaría pedirle un favor, ¿puede presentar la primera diapositiva? Muchas gracias. Sí, señor, ya en un momento la pongo. La portada, sí, mano. Es correcto. Sí, señor. Permítame un segundo. Listo. Muchas gracias, Sebas. Bueno, ya para finalizar y darle cierre a esta exposición, nuestro grupo de trabajo está conformado para este trabajo del libro virtual de tercer corte por Angie Tatiana Zanabria, Valery Camila Bastilla, Miguel Andrés Peñuela, Leonardo Rodríguez, Juan Sebastián Guerrero y quien les habla Manuel Giovanni Correa. En esta oportunidad realizamos la exposición del capítulo 5 de la motivación del autor Docil y con esto damos por finalizada la exposición y el trabajo que se está llevando a cabo en cada uno de los aspectos por cada uno de los participantes del grupo. Muchas gracias. Bueno, buen día. Eh, Mi nombre es Tatiana Zanabria y voy a hablarles sobre una investigación que se hizo sobre los determinantes psicológicos en el rendimiento. Se hizo la búsqueda y el análisis de tres artículos. El primero de ellos son los factores intrínsecos y extrínsecos que generan ansiedad y la implicación que este tiene en el rendimiento deportivo. En este artículo se busca hacer comprender la relación que hay entre esos factores que me generan la ansiedad y las implicaciones que tienen el rendimiento deportivo. El método fue la revisión de diferentes artículos que sustentaran pues esta investigación, este tema. En cuanto a los resultados, entonces
Varios de estos estudios concuerdan en que los factores claves que conllevan a la presencia de esta variable en el deporte se identifican en 4 categorías. Hablaré de 2 de ellas, que son los factores intrínsecos, que son esa emoción, ese factor emocional, el motivacional, lo cognitivo y la personalidad. En cuanto al extrínseco, pues este hace referencia al deporte, a las relaciones interpersonales y al género. En estas se identifican relaciones puntuales entre las categorías y la influencia negativa que este genera en el rendimiento deportivo. En cuanto a las conclusiones, el clima generado por el entrenador como factor externo con mayor influencia incide tanto en los factores intrínsecos como en el rendimiento deportivo. Entonces quise hacer como o quiero exponerles contextualizarles de que anteriormente este factor de la ansiedad se tenía en cuenta como no muy bien estudiado, no se tenía estudiado y se veía de forma intuitiva, no habían estudios que lo fundamentaran ni lo sustentaran ni lo hicieran real. Ahora en la actualidad ya existen hasta modelos que permiten prevenir, que permiten entender y ver el impacto que esto genera en el desempeño de los deportistas. Ahora, la concepción de la ansiedad deportiva es otro tema. Esta era vista de una manera negativa y esto era debido a la demanda del ambiente, y también se veía como una reacción negativa. Entonces, también se clasificaba en 2, que era la ansiedad como estado y la ansiedad como rasgo. En la ansiedad como rasgo, esta era transitoria. La ansiedad como estado era algo ya estable, algo que permanecía. La forma de ser vista ya ha evolucionado. Como les decía, ya tienen modelos planteados y bien complejos sobre este tema. Este factor es entendido a base de 3 componentes, que son la ansiedad somática, la ansiedad cognitiva, que significaría la preocupación, y la pérdida de la concentración, o sea, la desconcentración. Bueno, ahora si trasladamos esto a los momentos concretos del rendimiento, la competencia en sí misma es una fuente de activación psicofísica y de estrés. En cuanto al rendimiento, se manifiesta el sujeto, se manifiestan los sujetos en los entrenamientos, y no es lo mismo esta ansiedad que se genera en los entrenamientos que la que se genera en la competición. Ahora, el siguiente artículo tiene el título de Programa de Intervención Psicológica para la Adecuación de la Imagen Corporal de Patinadores Artísticos. Entonces, este artículo analiza y presenta una investigación donde se aplicó a un programa de intervención psicológica para la adecuación de la imagen corporal de 26 patinadores artísticos pertenecientes a la Federación Colombiana de Patinaje, en las edades entre los 18 y los 29 años de edad, con un promedio de edad deportiva de 15 años. Entonces, esta se hizo con el método de observación en los entrenamientos y las competencias. También se les realizaron unas encuestas, y en cuanto a los resultados, pues estos demostraban que estos deportistas presentaban una excesiva preocupación sobre su apariencia física. Se utilizaron diferentes cuestionarios, entre ellos el cuestionario de la influencia de los modelos estéticos y corporales, los cuestionarios de influencia de las modalidades de patinaje artístico sobre la valoración de la imagen corporal, y como en cuanto al análisis, entonces, en la práctica laboral investigativa de este estudio, se tuvo la oportunidad de trabajar con entrenadores
y se pudo detectar la ausencia de un psicólogo deportivo durante el proceso de formación de los patinadores. Y también se manifestaba el descontento con el manejo psicológico para el tratamiento para esta problemática, no se tenía en cuenta y había poca investigación también sobre el tema. Entonces, como conclusiones y observaciones que se realizaron, pues se veía la excesiva preocupación por la apariencia física y se presentaban conductas, se presentaban conductas inadecuadas para alcanzar el modelo estético ideal para ellos. También había una escasa preparación psicológica orientada hacia el tratamiento, como les mencionaba antes, y esto también pues se veía reflejado en el comportamiento competitivo y en el rendimiento mismo, porque también en el siguiente artículo se va a hablar sobre eso, pero hay factores que influyen en esto. Digamos, si no se le da un tratamiento adecuado, pues el rendimiento va a ser bajo, y no solamente psicológicamente, sino físicamente. El siguiente artículo habla sobre los trastornos alimenticios y el deporte. Entonces, este artículo maneja una línea de investigación en torno a la elaboración y la validación de un cuestionario para medir el autoconcepto físico. Este es el término clave que se utiliza en este artículo y en esta investigación. Se utilizó el cuestionario de autoconcepto físico y el AIF, aun cuando ambos también han surgido de forma conjunta y paralela, no es menos cierto que ha sido sometido a procesos independientes de depuración estadística, por lo que son una mera traducción del otro, o sea, uno justifica al otro. En cuanto a los test que se utilizaron, a los cuestionarios, inicialmente se construye para valorar el autoconcepto físico y están compuestos por unos ítems que hacen referencia a diferentes aspectos tan diversos como la salud, el sueño, la torpeza, destreza del deporte, peso y atractivo sexual. A esto se les daba una puntuación global y se obtenían los resultados. Ahora, entonces, a modo de análisis podríamos decir que los trastornos alimenticios son una consecuencia como tal de lo que me genera la ansiedad relacionada con el rendimiento. Entonces, en esta investigación se decía que hay deportes que tienen una alta incidencia en este factor, que son altamente susceptibles a formar en los deportistas estos problemas, esta problemática. Y también pues hay un estudio aparte que habla sobre eso, sobre qué deportes o que se iba a desarrollar estudios sobre esos deportes que tienen un mayor impacto en estos trastornos alimenticios. Hay unos factores que en este artículo se tocaba el tema sobre esos factores que influyen en el trastorno. Entonces que hay que tener también cuidado en ese entorno en el que se desarrolla el deportista, porque pues de acuerdo a esto es que se va a ver los resultados. Entonces teníamos el entorno familiar, que pues como sabemos tiene una alta influencia en los aspectos de la alimentación y del peso. También tenemos el entorno deportivo, que pues es en el que está rodeado el deportista. Entonces tenemos los entrenadores, los compañeros, que tienen esa influencia sobre la persona, sobre el sujeto, y como eso también puede afectar y hay que tener cuidado. También está el entorno propio del deporte. Entonces, lo que les mencionaba, hay deportes que son susceptibles y que tienden a crear esto en los deportistas, pero entonces también es importante que en los periodos competitivos y en los periodos de entrenamiento se genere un análisis de esta presión que siente el deportista para ver qué está sucediendo en el entorno de él y así poder ayudarlo.
Ya con esto le doy paso al siguiente tema. Muchas gracias.